Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales, en esta ocasión en la modalidad itinerante. Tengo el gran placer de platicar con un conocido de Conosur. Él es Fernando Pino, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Farmacia y Bioquímica. Tiene un máster en Evaluación Sensorial por la Universidad de la Borgoña en Dijon, en Francia. También es becario en la plataforma Chemosense del Centro de Ciencia del Gusto y la Alimentación, mismo Dijon y Francia. Actualmente es jefe de Departamento de Vida Útil y Análisis Sensorial en INTI, que seguramente le suena INTI. Ha presentado varios pósters en diferentes congresos en Argentina y en el exterior. Ha dictado muchos cursos y seminarios sobre análisis sensorial de alimentos. También ha participado en asistencias técnicas y dictado cursos de nivelación de jurados en diferentes concursos de quesos en Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y bueno, pues le damos la gran bienvenida a Fernando. Fernando, muchas gracias por tu participación en Diálogos Sensoriales. Por favor, Iván, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que muy contento de poder participar de este ciclo de charlas sensoriales, junto con Y, otros colegas que ya he visto que han participado también y que se siguen sumando a esta iniciativa. exacto, lo que queremos es que más gente conozca la historia sensorial desde diferentes perspectivas, porque tradicionalmente tenemos nuestra educación en nuestra universidad o en nuestro círculo, pero desconocemos muchas cosas y qué mejor que enriquecer la historia con otras perspectivas, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros encantados de poder platicar con amigos y bueno, y caray, qué gusto, después de un ratote de no vernos, ¿no? También, bueno, nos vimos en Sens Latam. No, sí, tal cual. Nos hubiésemos encontrado seguramente en persona si Y, hubiese sido personal, y pero estaríamos con una presencial. cerveza además o algo, seguro, pero bueno. Sin duda. Pero bueno, será para la siguiente, la segunda ronda de diálogos, ya cuando estemos en vivo y pues vaya. Fernando, vamos a comenzar cuéntanos cómo es que llega Fernando Pino a Sensorial. ¿Por qué decides trabajar en Sensorial? Bueno, esto comenzó en el año 2007. Yo estaba cursando la carrera de Ciencia y Tecnología de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Buenos Aires, y surge la oportunidad de poder ingresar al INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, donde se abre un puesto de trabajo en lo que era el área de análisis sensorial. Eh, yo, sinceramente, hasta el momento desconocía un poco de qué se trataba el análisis sensorial, eh, pero me imaginaba, digamos, pero no sé, no me preguntes por qué, ¿no? Siempre había tenido como una cierta curiosidad en todo esto de las degustaciones y el conocer, digamos, al estar estudiando una carrera de alimentos, siempre me dio curiosidad el tema de los sabores y de las texturas, de las apariencias, cómo eso podía llegar a impactar, cómo la elaboración o la fabricación de un alimento podría llegar a tener distintos impactos en cuanto a sus características sensoriales. Ujú. Y bueno, yo había mandado un currículum al INTI, se dio la oportunidad de que haya un puesto abierto para esta área. Tuve la entrevista con la que fue mi jefa hasta hace unos años, que fue Aide Montero, Ah, mira, idea. y, y bueno, nada, surgió ahí. En aquel momento ellos habían presentado un proyecto justamente para tener un panel fijo Ujú. de personas con discapacidad visual, y digamos, hicieron varias entrevistas y bueno, quedé yo para empezar a trabajar en ese proyecto que empezó con los chicos no videntes y bueno, que fue creciendo con los años. Claro. Y así fue que, digamos, que inicié lo que fue el mundo del análisis sensorial. O sea, toda tu experiencia ha sido con panel no vidente. Sí, Ok. mayoritariamente sí, digamos. Yo ingresé, como te mencionaba, en el año 2007 para trabajar particular y específicamente con ellos, y gran parte de mi carrera sí la dediqué a trabajar con personas no videntes. De hecho,
O sea, para mí eso era lo que se hizo habitual, ¿no? Claro. Lo que era lo común. Después, obviamente, con el correr del tiempo sí tuve la oportunidad de trabajar con gente vidente, pero la mayor parte del tiempo en que he trabajado con paneles entrenados han sido gente no vidente. O sea, ellos, básicamente. Claro, claro. Oye, y en esta dualidad de gente vidente y no vidente, ¿cómo? No quisiera preguntarte así, ay, ¿quién es más eficiente? Sino más bien, ¿con quién te cuesta más trabajo hacer esa conexión o conseguir que hagan una adecuada evaluación? ¿Con qué grupo en realidad, no? Bueno, o sea, acá, digamos, más allá de que sean de gente no vidente, disminuida visual, yo creo que la motivación o lo que facilita, digamos, el trabajo cotidiano con los chicos es que ellos vienen específicamente para trabajar como panelistas, Ujú. cosa que no suele suceder con las personas videntes porque son gente que trabaja en la institución, en mi caso, que tiene sus trabajos ya preestablecidos y que uno los va llamando a medida que van, que se van liberando, o sea, trata de armar, digamos, las sesiones con anticipación, planificar y todo, pero a veces lo que se dificulta no es tanto en sí por el hecho de cómo trabajar con ellos, sino por la disponibilidad horaria y para estar en el momento adecuado, ¿no? Y que no estén apurados, o sea, yo creo que o sea, yo he podido personalmente trabajar mucho mejor con los chicos no videntes, pero porque ellos vienen a trabajar una determinada cantidad de horas y ese es su trabajo, entonces el compromiso es diferente. No es lo mismo que agarrar a cualquier persona que anda dando vueltas por ahí, o que por más que uno le mande un mail o uno lo llame y le avise todo, no, porque me surgió una reunión, no, porque tengo que hacer tal cosa, no, porque justo estoy haciendo esto y te vine 10 minutos para ver si te podía ayudar y yo creo que eso es lo principal o lo que hace la gran diferencia en cuanto a cómo trabajar. Eh, no es muy habitual, digamos, que uno se pueda tomar mucho tiempo con un panel para explicar las cosas con detenimiento, para enseñarles, o sea, si bien con el panel no vidente es más trabajoso, sobre todo al inicio, Sí. porque uno tiene que, como mencioné en la charla del CES Latam, que uno tiene que buscar otras maneras de explicar que no son las habituales. Y por ahí eso, además de tener que pensar o crear formas de trabajo, uno tiene que tomarse el tiempo de ir uno por uno, por ahí estar más encima. Esto que no alcanza solo con la palabra, con mencionar cómo se hace el ensayo, sino que por ahí uno tiene que acercarse, o sea, tomar sus manos, mostrarle cómo se toca, cómo se huele, digamos, cuando se trata de cuestiones como muy específicas y, bueno, obviamente eso lleva más tiempo, pero sin duda, digamos, lo que he aprendido trabajando con ellos desde ya hace 13 años es indiscutible. Claro. Y en esta plática igual decías, ok, comenzamos con papel y luego el paso a la informática, ¿no? A utilizar una computadora que en ese momento pues, quizá no era tan amigable, digamos, ¿no? Como un Windows 95, un Windows XP, pues no era tan noble como lo que tenemos actualmente, ¿no? Una computadora que tiene un software de reconocimiento de que, bueno, te lee, etcétera. Ese paso también me imagino que fue complicado, ¿no? Al principio, o no fue tanto. Sí, 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 al principio fue complicado porque, digamos, ellos no estaban acostumbrados a manejarse con las computadoras, no todos ellos. Ujú. Había algunos había mucha disparidad, digamos. Una gran parte del panel, digamos, sí manejaba, digamos, más que nada los celulares y estaba como muy en contacto con la tecnología, pero había otra parte que estaba totalmente ajena, por ahí gente más grande, eh, con menos, o sea, todavía no estaba como tan inmersa quizás en el tema de la tecnología. Ujú. Y el primer momento, claro, fue un shock. Digamos, había mucha disparidad en cuanto a la capacidad para manejar las computadoras. Y llevó un trabajo y hubo
hacer capacitaciones para que aprendieran a manejar las computadoras, porque no nos olvidemos que no todos ellos, digamos, tenían la misma accesibilidad o las mismas posibilidades de estar cerca de una computadora como para poder manejarse por cuestiones económicas o por cuestiones generacionales. Claro. Wow. Y pues es una satisfacción para ti, ¿no? Tener a ese grupo alineado no sé, viendo esta parte si volteas y recuerdas ese primer momento donde los viste, o quizá te levantaste y te diste cuenta de, voy a tener este reto. Actualmente hoy, que ya tienes ese grupo formado, que ya está, vaya, hasta internacional, ¿no? Porque hasta hoy en documental. Pero ¿qué sientes en cuando piensas en esto, güey? Y yo, mira, te puedo contar, me acuerdo cuando recién ingresaba, que era todo como, o sea, era una novedad para el instituto, para el sector, y bueno, ni hablar para mí, ¿no? Que con 23 años empecé a trabajar con ellos sin tener ningún tipo de formación, ni estar especializado, ni siquiera tener el hábito de convivir con, digamos, con gente no vidente. O sea, era como, me acuerdo, como todo como muy cuidadoso, como muy hasta temeroso en algún punto, ¿no? De que no les pasara nada, de que no, de no darles algo equivocadamente, digamos, tenía por un lado la mezcla de querer hacer, de hacer mi trabajo en sensorial, para lo cual no tenía experiencia correctamente, y encima sin, o sea, teniendo el otro factor que también me preocupaba, ¿no? Que decía, a ver si le invierto las muestras, por ahí no me di cuenta, una persona que ve, te agarra y dice, no, me diste las 7:45 en lugar de las 2:33, Ajá. pero ellos que no veían, y yo reconozco que al principio algunos eran bastante bravos, ¿eh? También te hacían sentir que eras nuevo, ¿eh? Que no estabas acostumbrado y me hacían chistes y yo decía, no, pero ¿qué pasó, no? Y te hacían chistes, te embromaban, digamos, ellos te manejaban, digamos, se aprovechaban de que uno no tenía el hábito de trabajar con gente no vidente Claro. y aprovechaban y me hacían chistes, me hacían joda, ¿viste? Yo, claro, todavía no tenía tanta confianza ni conocía cómo es que se manejaban. Y bueno, después con el tiempo, la verdad que uno se pone a mirar hacia atrás y a pensar en todo lo que hemos transcurrido, todo el tiempo que ha transcurrido y todos los trabajos que hemos hecho, y la verdad que es impresionante pensar que empezamos evaluando sin un laboratorio físico, o sea, estábamos evaluando, íbamos, como decía mi jefa en aquel momento, que hacíamos análisis sensorial abajo del ombú, más o menos. Sí, sí, sí. Donde conseguíamos un lugar, nosotros íbamos, nos poníamos, o sea, el INTI es una institución muy grande, digamos, es como, bueno, vos Iván la conociste. No es que es un laboratorio, es un parque enorme donde hay un montón de edificios y de oficinas, y nosotros al principio, como no teníamos un lugar físico donde nosotros estábamos, íbamos preguntando a los distintos sectores que si nos podían prestar un lugar, si estaba libre, alguna sala de capacitación, alguna sala de reuniones donde podíamos, y yo me acuerdo cargando con las botellas, con las muestras, yendo con la camioneta, los iba a buscar a la entrada, era la verdad una odisea pensar todo eso, hasta que, bueno, por suerte el hecho de de haber tenido el laboratorio hizo que todo fuera mucho más sencillo, y como te digo, al principio empezaron evaluando por un proyecto para evaluar leche en polvo para exportación, y terminaron, digamos, no solamente hacían ensayos de control de calidad, y, digamos, eh, empezaron con eso y fueron creciendo no solamente en el trabajo a nivel sensorial, eh, sino también fueron creciendo, digamos, ellos como personas, se fueron desarrollando. Uno puede ver realmente un cambio muy importante. Eh, Sobre todo que muchos de ellos, bueno, en lo personal, ¿no? Más allá digamos, de lo sensorial, que ni hablar que su carrera laboral creció exponencialmente. Ujú. Como te digo, pasaron de hacer ensayos sensoriales hasta dar capacitaciones y
participar de concursos queseros, o sea, hasta, bueno, ni hablar de que al empezaron a trabajar también, algunos pudieron pasar desde de lo que era ser panelista a ser un líder de panel. eh, Ok, wow. digamos, yo creo que fue mucho, uno no se da cuenta, pero fue mucho, hubo mucho trabajo detrás de todo eso. Y bueno, Sí, después desde lo personal, lo que puedo decir, yo que los conocí en sus inicios, lo que sucedía que muchos de ellos venían generalmente de situaciones marginales o de condiciones de vida muy desfavorables. No, imagínate que si ya es difícil para cualquier persona por ahí conseguir un trabajo y demás cuestiones teniendo una discapacidad, eso se vuelve más difícil y muchos de ellos terminaban o viviendo, como te digo, en lugares marginales, en hogares o con una economía muy frágil. Muchos de ellos por ahí con 30 años, 30 y pico de años y no habían trabajado nunca, bueno, con historias que, bueno, muy difíciles de vida y ver cómo fueron atravesando eso, cómo el trabajo hizo que ellos pudieran crecer, ya te digo, desde lo laboral hasta lo personal. sí. eh, digamos, el tener un trabajo estable, el tener, digamos, un trabajo donde ellos tenían que ir de manera, porque ellos lo que hacían, lo que conseguían eran changas, cosas como temporales, el tener un trabajo estable, que se mantenga en el tiempo, donde ellos se sientan parte, donde hayan podido desarrollarse como personas y como profesionales. Y, y la verdad que han pasado, digamos, yo que he podido charlar con ellos desde aquellos momentos y que charlo hoy en día, yo escucho otras personas, personas que realmente los que tomaron el compromiso y los que siguieron hasta el día de hoy, ¿no? Me refiero, en el camino hubo gente que fue quedando, gente que por ahí no se encontró, no se halló, pero los que fueron quedando han crecido muchísimo, se han independizado, desde su forma de pensar ha cambiado también, ¿no? Desde lo que me decían cuando recién arrancábamos hasta lo que veo hoy en día, la verdad que es impresionante. Y bueno, yo también he aprendido, o sea, me he dado cuenta de todos esos miedos que tenía al principio cuando comencé a trabajar que nada, que con el correr del tiempo se transformaba en en lo que siempre debería haber sido, digamos, no en seres especiales, sino en otras personas, ¿no? Que uno tiene que tener ciertas contemplaciones, bueno, sí, pero digo, no, desde que me diera pena decirles algo hasta hacerles chistes yo también y Claro. que sea mutuo y que desaparezca, ¿no? Esa barrera de discapacidad, gente con discapacidad y gente sin discapacidad. Sí, sí, ahora que lo estabas platicando, sí recuerdo mucho la primera vez que estuve ahí con ustedes y llegué y también tenía ese temor, ¿no? El temor de qué va a pasar, que tengo que hacer algo y no, ellos llegaban, ya sabían en su oficina por si querían tomar un mate, un café, lo que sea, y luego iban a descansar, a su evaluación, etcétera, etcétera. Pero ya sabían todo ese proceso, eso es impresionante y quita prejuicios, ¿no? Que lleva uno ay, tengo que ser más cuidadoso. Pues no, es No, normal. no, simplemente hay que conocerlos, hay que darles la oportunidad, digamos. Sí que es algo distinto a lo que estamos acostumbrados, no cabe ninguna duda, pero eso les pasaría, imagínate que el mundo fuera al revés y seríamos nosotros los raros, o sea, Sí, yo creo que hay que darle la oportunidad y saber que tienen tanta capacidad como cualquier otra persona, ¿no? sí, Que necesitan, digamos, otro tipo de accesibilidad, otro tipo de herramientas, sí, eso es cierto, pero bueno, nada sí. más, o sea, no es que no pueden hacerlo. Claro, Lo, no, lo, no, no. Adelante, adelante. No, y eso, digamos, esto, por ahí a mí lo que me ha pasado también con el correr de los años es que lo he naturalizado tanto que para mí no, ya muchas veces yo lo veía como algo tan cotidiano
que cuando se lo contaba a otro, digamos, causaba una, como una impresión, como una extrañeza, ¿no? Como, wow, pero... Y es que ya se me hizo tan cotidiano que por ahí ya no lo, muchas veces no lo he visto como algo, digamos, que fuera tan importante, porque a mí ya se me hizo costumbre y me parece algo normal que ellos trabajen y que hagan las cosas como las hacen. Claro. Pero sí me doy cuenta por la opinión de la gente, ¿no? Cómo se va asombrando y cómo, digo, bueno, hay que hacer que esta gente que lo vea así, lo vea como lo logré ver yo y como lo logramos ver todos los que hemos trabajado con ellos. Digamos, Como normal. como alguien más. Claro. Wow, no, y padrísimo esta reseña. Eh, eh, tú decías, bueno, entré, no sabía qué hacer de sensorial y de repente decides hacer una maestría. ¿En qué momento y por qué en Francia? ¿Por qué? Bueno, eso, bueno, un poco cuando estaba terminando digamos, la carrera universitaria, la carrera de grado en Argentina, yo ya venía con ganas, ya hacía varios años que trabajaba en sensorial, pero me faltaba, o sea, lo que nos pasa muchas veces es que tenemos, digamos, estamos como muy tan metidos en el trabajo, en la cotidianidad, que por ahí no hay tanto tiempo como para leer o como para poder eh, especializarse en determinadas áreas, digamos, en cuanto a estudiar nuevas técnicas, digamos, por ahí uno va haciendo de a poquito, ¿no? Va complementando el trabajo, haciendo, si aparece alguna nueva tarea, bueno, uno busca información, se ayorna, investiga, y yo sentía que me faltaba como, o sea, o como que ya me empezaba como a picar ese bichito, no, bueno, yo quiero, digamos, realmente poder dedicarme el tiempo que merece el análisis sensorial a estudiar, a investigar y a conocer nuevas herramientas y a saber un poco más del tema, ¿no? De qué trabajan en otros lados. Y fue así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado, mi jefa en aquel momento fue también parte de la que me motivó, ¿no? A poder realizar la maestría, ya que ella siempre me contaba que había estudiado en Francia. Ella sabe hablar muy bien en francés y siempre me había contado como de sus historias y de las cosas. No había estudiado sensorial, pero bueno, también había tenido en el INTI, también hubo el que era el director del centro de lácteos donde yo comencé a trabajar, también había mucha relación con Francia, digamos, como era un centro de lácteos, digamos, había mucha relación a través de proyectos que se habían hecho con la Unión Europea y bueno, como que había, digamos, ya como esta curiosidad o estas ganas de seguir aprendiendo, todo esto que hablaba con mi jefa, que ella me contaba, eh, y el hecho de que el análisis sensorial, bueno, nació en Francia, eh, que es la cuna del análisis sensorial, y dije, bueno, creo que acá no hay mucho que dudar. Empecemos a buscar a ver cuáles son las maneras o sea, cómo podemos hacer para ir. Entonces, a raíz de eso empecé a investigar, encontré una maestría bueno, a todo esto empecé a estudiar, porque bueno, me voy acordando, ¿no? Porque fueron Ya como sé. muchas cosas que se fueron dando. O sea, estas ganas, estas charlas, después en un momento surgió la posibilidad de ir a Francia gracias, a través del INTI. Entonces nos dijeron, bueno, si usted quiere, si querés ir a Francia, te tenés que poner a estudiar francés. Bueno, listo. Y ahí, así empezó. Y a la vez surgió en aquella época, el gobierno estaba dando unas becas que se o que se llamaban becar, que son eran becas para estudiantes de ciencia, de carreras de ciencia y técnica en el extranjero, para estudiar en el extranjero. Y entre los países en los cuales ofrecían estas becas ir a estudiar, uno de ellos era Francia. Y bueno, fue también, por eso te digo, fueron como
la conjunción de los planetas que se alinearon y, y hicieron que, bueno, que terminara, digamos, después de hacer como esta investigación, a ver qué tipo de maestría, la beca que me salió, el que ya venía estudiando francés de antes, y bueno, así fue que terminé, digamos, en Francia estudiando un poco impulsado por todas estas cosas. Claro, o sea, la vida te fue llevando poco a poquito a que estuvieras ahí haciendo tu maestría. Qué padre, Exactamente. qué Y, buena onda. Oye, ¿recuerdas en este proceso algún evento que te haya marcado así de manera muy positiva o algo que digas, no, no, ya, creo que sensorial no es mi objetivo, como que te haya hecho dudar o algo así? eh, bueno, yo creo que en un momento sí, quizás dudaba un poco justamente por esto, ¿no? Que te venía mencionando, de que llegó un momento como que sentía que no, como que no avanzaba, como que no había cosas nuevas. Sí, Sinceramente me desmotivaba un poco el hecho de sentirme como estancado, ¿no? Y quizás en ese momento pensé quizás digo, quizás no es porque sensorial no es lo mío, o porque, no sé, o porque hay algo sentía que había algo que me faltaba, ¿no? Como esta sensación de no avanzar, ¿viste? Como que un poco se vuelva como un trabajo repetitivo, ¿no? Y, que y bueno, creo yo que a raíz de esta disconformidad o de esta sensación, ¿no? de sentirme así, que empecé como a, bueno, pero pará, vamos a ver, ¿qué hay? ¿Qué otras cosas hay? O sea, charlar con gente, preguntar, cosas que me fueron, como te digo, que me fueron llevando, que sí, fueron pasando, y eso como, digamos, como en un momento en el cual puedo decir que fue bisagra entre dejar o seguir con sensorial, que por ahí me hicieron dudar en ese sentido, eh, que bueno, por suerte terminé dándome cuenta que no era una cuestión de sensorial, sino que había otras necesidades que por suerte pude subsanar y que encontrar el camino, ¿no? que estaba buscando. sí. Y como lado, bueno, como lado positivo, creo que bueno, fueron muchas cosas. O sea, al principio, bueno, obviamente el trabajar con los chicos no videntes creo que también fue un hito muy importante, digamos, en lo que fue, en lo que es y en lo que comenzó a ser mi carrera dentro del análisis sensorial. Sin duda, el trabajar con ellos ha sido una gran satisfacción. Ujú. Aunque, bueno, también por momentos se me volvía tan normal que yo por ahí dejaba de ver, ¿no? El gran trabajo que significaba estar haciendo análisis sensorial y trabajando con gente con discapacidad visual. Eh, Eso, bueno, sin duda que, sobre todo con el correr del tiempo, cada vez lo fui valorando más. Claro. Al principio, viste que uno no se da cuenta por ahí lo que tiene o las cosas o los trabajos que uno hace. Bueno, también me acuerdo que en su momento, como estaba por ahí, como yo estaba estudiando alimentos, me encontraba como muy metido, como que yo quería hacer sensorial solamente para alimentos, ¿no? Que era como lo que estaba estudiando. Claro. Y creo que fue más que nada, bueno, un poco mi jefa me lo decía, como que que no me cierre tanto, que hay mucho más de sensorial, ¿no? Allá en el horizonte. Eh, y bueno, y el hecho de haber ido a hacer la maestría a Francia, sin duda que fue, para mí, me abrió, digamos, el panorama, la perspectiva de una manera tremenda. O sea, Claro. ahí creo que pude entender, pude realmente hacer también otro momento de mi vida donde pude hacer un clic y pude ver más allá de lo evidente, ¿no? Diría. Leo no. Leo, no. Oye, por ejemplo, ahorita dices algo bien padre, ok, te vas y te haces clic y convives con más personas, porque cuando llegas a estudiar fuera o conoces a más personas que están
en tu grupo o ya más adelante o simplemente los profesores, creo que te dan otra visión, ¿no? También de lo que es sensorial. Sí, sí, sí. Sin duda, digamos, el hecho para mí era fue un gran desafío desde lo, bueno, profesional y personal, ¿no? Para mí había como quizás un doble propósito. Y sí, digamos, el conocer otro lugar, digamos, tan alejado de lo que era, digamos, la Argentina o hasta incluso de Latinoamérica, digamos, ver como para mí era como un sueño, ¿no? Llegar a ver cómo trabajaban en Europa, ¿no? Cómo era, digamos, cómo era estar ahí donde estaban ellos, digamos, viste, uno se piensa como que uno por ahí, pero harán las cosas como las hacemos nosotros, estarán bien como las hacemos, viste, porque afuera siempre es mejor, ¿no? ¿Viste? Claro, Afuera parece que siempre hacen todo mejor que uno y en realidad después cuando vas decís, bueno, es lo mismo que estoy haciendo, está bien, está bien, está exacto. bien. Bien, Eh, bien. Tú has tenido, bueno, no quisiera poner palabras en ti, pero tú has tenido inspiraciones en cada etapa, gente que te ha inspirado mucho. sí, 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 sin duda. Bueno, sin duda mi gran inspiradora ha sido mi jefa, que es la que fue mi jefa, digamos, hasta hace unos años. Sin duda ella es la que me ha sabido motivar y mantener con esas ganas, con ese Sí, entusiasmo. Ella la pondría como como primer motivadora, inspiradora en todo lo que fue en la carrera sensorial. Y sin duda después la gente que me he empezado, ella como iniciadora, como impulsora, siempre acompañándome, y por supuesto, después el hecho de de las oportunidades que he tenido, que se me han, digamos, no sé si decir que se me han acercado, pero el poder, digamos, que tener como una madrina en este caso, ¿no? claro. Que me vaya presentando otra gente, que, digamos, que tuviese tanto, que fuera conocida, ¿no? Y que ella me fuese como, de alguna manera, como presentando a gente, integrando en trabajos. Eso hizo que, bueno, también aparecieran como diferentes musas inspiradoras, si se quiere, o gente que me iba motivando, que iba conociendo, ¿no? Que me iban haciendo conocer distintos aspectos de lo que es el análisis sensorial de las distintas industrias, poder irme metiendo en cada una y conociendo otras cosas diferentes a las que hacía con regularidad, ¿no? Eso también fue importante. Y bueno, ya después, ahora ya es como que, bueno. Bueno, también en Francia también ha sido para mí como la otra gran musa inspiradora o motivacional, ¿no? Que al final después me terminé encontrando en el Congreso que parecía que todos coincidíamos en el lugar donde nos habíamos formado y eso Sí. para mí fue como súper interesante y digo, mirá, toda esta gente que se formó, bueno, digo, poder coincidir con otros colegas, ¿no? De distintos países en el mismo lugar, conociendo a la misma gente. Bueno, mis profesores de la maestría sin duda que me han marcado en lo que tiene que ver con lo sensorial, digamos, poder aprender de ellos. La verdad que, bueno, Sí, no, eso. total. Digo, cómo cada uno se dedicaba, porque ahí es como que estábamos muy separados o como que ahí también descubrí que sensorial, más allá de dividirse en industrias, se dividía o sea, había grandes grupos de trabajo Sí, que estaban en distintos temas, no sé, ya muy metido en lo sensorial, más allá ya el tema no era el producto, sino el tema era la técnica, lo que se investigaba, y que cada uno tenía como su área, y que por más que todos supieran de sensorial, es como que las posibilidades eran, y son muchas. claro. Cada quien tiene su pensamiento, bueno, que la metodología es la misma prácticamente, ¿no? O las diferentes. Sí, sí, sí.
pero vamos a ver las cosas desde esta perspectiva o desde este... Claro, sí, qué sé yo, si uno se enfoca en consumidores, no es que hay una sola forma de trabajar con consumidores. Claro, claro. Hay, digamos, maneras de ver muy, muy distintas y enfoques muy, muy variados. O sea, podemos trabajar, no sé, en consumidores, pero vos estás enfocado, no sé, de repente en un determinado grupo, o vos estás enfocado, o otro está enfocado, no sé, más en un sentido que en otro, o uno está enfocado más en la forma de pensar. Sí, La verdad que eso también fue muy interesante. claro. No, qué padre, qué padre esta parte de la inspiración. Llegamos a un punto de la entrevista, Fernando, donde hago una serie de preguntas. Pues, les puedo decir 2AFC, decisión forzada, no se valen empates. No se vale Donde empate. no se valen empates, no se vale depende, bueno, teóricamente. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Una cerveza o un vino? Me estás poniendo en un aprieto. Yo creo que una cerveza. ¿Boca Una o cerveza. River? No, River, ahí no hay duda. ¿Mate o tereré? Mate. ¿Choripán o empanadas? Ah, bueno, esa. Ah. ¿Empanadas de un tipo determinado o puede Sí, ser variada? pueden ser variadito. Entonces, empanadas. Ok. ¿Prueba triangular o prueba tétrada? Triangular. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Métodos rápidos. Análisis, bueno, más bien, metodología analítica o afectiva. Afectiva. ¿Dulce de leche o alfajor? Alfajor. Muy bien, oye, seguro de todo. Oye, Sí, sí. gracias, sí. Normalmente, bueno, aquí Sin hacemos... repetir y sin soplar. Ah, De, exacto. Muy bien. Oye, pedimos una sugerencia de libro para alguien que esté comenzando en sensorial o esté en este punto de estoy atorado, no sé qué hacer, no tengo referencias. ¿Qué sugerencia de lectura le darías a una persona que esté en ese momento de su vida? que es una. Mira, hay un libro, o sea, yo, si tuviese que recomendar, digamos, hay un libro que estoy en este momento, no me acuerdo el nombre, pero que es como un clásico del análisis sensorial que me parece que toda persona que se inicia debería tenerlo, o no sé si decir que se inicia o como un libro de cabecera, ¿no? Para leer algo así general sobre el análisis sensorial y poder consultar así normalmente cuando surja alguna duda. Ujú. Yo creo que el libro Sensory Evaluation of Food de Heyman me parece que es un libro para tener ahí, para poder consultar, para tener ahí, ¿no? Que creo que da un muy buen pantallazo y un poco más que un pantallazo, ¿no? Desde de los métodos tradicionales, más que nada, digamos, tenés desde cosas afectivas con panel entrenado, también habla de estadística, de cosas básicas de los sentidos, la verdad que me parece como muy completo. Exacto, Para... como decías, ¿no? Esta parte de cabecera, de consultar y en dado caso, pues tener como esa seguridad de si lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Eso es muy... Claro, sí, sí. Bueno, y después obviamente, digamos, chequear siempre las normas, ¿no? Las normas de sensorial, que también son otro Claro. pilar importante y fundamental. Yo puntualmente, como empecé a trabajar, digamos, con panel entrenado eh, en lo que era, digamos, en lo que era lácteos puntualmente, Ujú. la verdad que tenía mucha consulta más que nada de las normas, ¿no? Porque creo que es de los pocos productos o industrias que tienen, digamos, normas específicas de análisis sensorial. Ujú. Bueno, vos sabrás que no es algo común o muy habitual encontrar
normas de productos específicos en lo que es el análisis sensorial, más bien son generales o no hablan de ningún específico. Bueno, por suerte, dentro de lo que era la industria láctea, siempre hemos tenido, digamos, normas de la Federación Internacional de Lechería y normas IRAM también, muy particulares, muy específicas de esos tipos de productos, con descriptores, con formas de preparación y que, bueno, eso nos simplificó muchísimo el hecho por ahí de tener que buscar, como le sucede, lo sé por colegas que se inician o que han tenido que trabajar sus propias metodologías investigando, ¿no? Para poder evaluar productos. Y acá ya me decían, bueno, toma, acá te doy la norma, lee lo que hay que hacer, ya está. Claro. Lo cual es fantástico porque, digamos, uno no, digamos, tiene todo, ya alguien se encargó de estudiarlo, de, de analizarlo y de estandarizarlo, y bueno, uno tiene que hacer es reproducir esa metodología. Claro, que a veces no es tan sencillo. No, no. ¿Cuál ha Tal sido cual. tu mayor dificultad al momento de hacer evaluación sensorial? Mi mayor dificultad, una pregunta. En general, vaya, desde, no sé, metodología, alguna parte estadística, lidiar con gente, con que te aprueben un proyecto, no sé, un cliente. Mm. To- Creo que varios, ¿no? Porque ya estoy sí, viendo. un montón de varios así de cosas que se me vienen a la cabeza. A ver, para poner algún ejemplo, yo creo que lo más complejo o lo más raro, no sé si entra igual, digamos, algo raro. Mira, una vez, eh, yo creo que cuando hemos tenido que hacer evaluaciones de otros productos, de otras matrices, sobre todo que, mira, una vez nos tocó a nosotros hacer una evaluación de... ¿Lo, lo más raro cuenta o Lo que quieres todo? compartir, todo, todo. Yo creo que desde la evaluación sensorial, eh, lo más complejo por ahí es cuando viene una persona que te trae, como nosotros dentro de la institución, digamos, éramos el laboratorio especializado en análisis sensorial, venían a veces a consultarnos por cosas irrisorias, ya que vos decís, nadie se viene a... De algunos he participado y de otros conozco anécdotas como si los hubiese vivido en persona, pero desde probar, desde hacer análisis sensorial de aire hasta analizar autopartes, a analizar plásticos, cauchos y, eh, no sé, cosas, eh, subproductos de las industrias alimenticias. La verdad que yo creo que lo difícil, por ahí lo más complejo es cuando no viene alguien, o sea, una cosa es cuando viene alguien que te trae y te dice, bueno, quiero hacer un estudio de, no sé, para saber si hay diferencia entre este producto y este otro, o quiero saber que me digas cuál es la calidad sensorial de tal producto. Por ahí en esos casos es más fácil. El tema es cuando la persona no conoce análisis sensorial y muchas veces nos pasaba que venía gente que dice, ¿qué hago acá? En el Claro. centro del lácteo vengo a traer una muestra de caucho, digo, viste, vienen como perdidos, como que papel higiénico, ¿no? También me acuerdo. Como que no entienden, o sea, además lo que les pasa es que no conocen el análisis sensorial y se imaginan las cosas más locas. Claro. Imagínate con papel higiénico las cosas que se imaginaban que hacíamos. Sí. Eh, bueno, yo creo que para mí puedo poner como ejemplo un gran desafío que me tocó de un trabajo, fue hacer Resulta que había un cliente de uno de los centros de Inti Caucho, que había desarrollado junto con ese centro un material aislante para los ruidos dentro de una sala de ensayo.
Y resulta que lo que le pasaba que cumplía la función de aislar acústicamente la sala, pero estaban teniendo el inconveniente de que tenía mucho olor. O sea, el caucho que usaban cumplía la función bárbaro, aislaba todo genial, pero dice que era insufrible e insoportable el olor que largaba. Ujú. Eh, y entonces, digamos, la gente perdida, digo, no sabía qué hacer. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo? Porque no hay equipos que puedan decirte, ah, no, el que te da el olor es esto. No. Claro. Un equipo a lo sumo te mide concentraciones de los distintos componentes y demás, pero no te dice si el olor, lo que le causa el olor desagradable es esto o aquello. Se acercaron, entonces terminaron cayendo con nosotros porque se ve que alguien, esas cosas se van corriendo, ¿no? Se va corriendo la bola, como decimos acá, y terminaron viniendo al laboratorio a vernos, así como un poco, mirá, ya creo que sin esperanza al principio, como, mirá, me pasa esto, me dijeron que te venga a ver, pero como, ¿Qué hago? eh, no sé, como que les parecía raro que alguien, hasta muchas veces creo que lo difícil del análisis sensorial para la gente que no lo conoce es tener que explicarles, digamos, que es una ciencia Ujú. y que no es subjetiva, digamos, que se puede, digamos, que hay técnicas, que hay análisis estadístico, que hay, o sea, que está regulado, digamos, hay normas que detrás, o sea, y eso por ahí también es difícil explicarle en principio a la gente que no está habituada, porque piensan que es una persona que viene, huele así y te dice lo que le parece, ¿no? Como Claro. el degustador o el maestro que sabe todo. Y, y creo que eso se va como, al menos en mi experiencia, lo que me ha pasado, que a medida que fueron apareciendo, bueno, este caso, que no sabían y me dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Viste? Estaban como un poco perdidos. Y bueno, al final terminamos, digamos, realizando el ensayo, hicimos los entrenamientos correspondientes y evaluamos los compuestos que, que tenía, digamos, el material este de caucho, los distintos componentes que tenía el material que habían utilizado Ujú. y finalmente el panel logró detectar cuáles eran los componentes que causaban el mal olor. Eh, nosotros le pasamos los resultados a la gente del centro de caucho y bueno, lo que tenían miedo ellos era de ver si los componentes que causaban el olor, por un lado eran componentes que eran ingredientes esenciales Ujú. que le otorgaban las características de aislamiento al material, o eran lo que llaman coadyuvantes de tecnología, digamos que cumplían una función por ahí de catalizar una reacción u otro tipo cumplían otro tipo de acción. Y bueno, finalmente lograron detectar los componentes, como te dije, y de esos componentes resultó que los que causaban el olor eran coadyuvantes de tecnología, digamos, no eran ningunos. Y pudieron reformular el producto buscando otros coadyuvantes y bueno, Sí. que creo que quedaron muy satisfechos finalmente, pero sí, sí recuerdo que fue difícil y raro, ¿no? Como diciendo que, o Sí, ¿cómo sea, lo vamos a hacer? ¿cómo hacemos para descubrir acá, digamos? Y bueno, fue todo ese trabajo de pensarlo, de charlarlo, de ir, de venir, también de explicarles y que pudieran confiar en el trabajo que hacíamos nosotros. Claro. Que, demostrarles que había no una seriedad y que a través de este análisis se podía solucionar el problema. Bueno, eso por contar uno, ¿no? Sí, no, vaya, me imagino que hay varias. El tiempo pasa, Fernando, ya llevamos bastante ratito platicando y pues sí hay que empezar a cerrar esta conversación. Eh, ¿Tú qué le dirías a alguien que esté empezando en sensorial? Bueno, no, quizá no empezando, como abre este video o le cae a este libro de evaluación sensorial. ¿Qué le dirías a esa persona que quizá quiera entrar a sensorial?
para que entre? Bueno, primero, a ver, qué pregunta le... O sea, o sea, depende también, bueno, qué es lo que esté estudiando. Yo, en lo personal, creo que lo interesante del análisis sensorial, que por ahí resulta llamativo, ¿no? Esto de que a través de los sentidos, digamos que todo lo que percibimos a través de los sentidos cuando analizamos un producto, digamos, no es que es simplemente eh, es como que tiene también su correlato o su relación, tiene un porqué detrás, digamos, desde cómo eh, estoy como trabado acá. No te preocupes. Sí, vaya, es que, vaya, normalmente cuando leemos o vemos evaluación sensorial, como bien lo mencionaste al comienzo de tu historia, pues no sabías qué es, ¿no? Y probablemente tienes en la cabeza, pues es probar y ya, ¿no? Y el papel, pues con papel higiénico, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a evaluar? Entonces empiezas a pensar cualquier cosa. Entonces, va por ahí, es como anímense, experimenten, no tengan tanto prejuicio como en todo, ¿no? Pero es esa parte de, vamos a buscar esa inspiración, porque creo que como te pasó y a muchos nos ha pasado, sensorial también fue inspiración, ¿no? Fue algo, alguien que está ahí, que te transmite esta cuestión de sensorial y por ahí, como decimos aquí, se va como hilo de media, ¿no? O sea, te vas derechito en ese camino y llegas a estar donde estás actualmente, ¿no? En un punto importante de sensorial en Argentina, ¿no? Sí, o sea, vos me decís, digamos, qué es lo que le diría al que se inicia en sensorial, Ujú, bueno, primero trataría de ver desde de qué rama viene, ¿no? Generalmente, como ya lo mencioné en otra ocasión y lo he escuchado a otra gente, acá en Latinoamérica como que lo sensorial viene mucho dado desde las carreras de alimentos, ¿no? ujú, Desde aquellos estudiantes de carreras de alimentos, entonces como que está muy relacionado con eso y como que es por ahí probar y decir, bueno, está bien, está mal, y no, y es mucho más que eso, mucho más que probar y decir que está bien, que está mal, o que está salado, o que está dulce, o que está amargo. sí, Bueno, explicarle, digamos, la relación, la importancia que tiene, digamos, la percepción sensorial con el proceso productivo o con cómo se forma ese alimento o ese producto, que gracias a la evaluación, que es tan importante, que bueno, por otro lado, que la evaluación sensorial, digamos, todavía no, digamos, no ha podido ser reemplazada, la evaluación sensorial con gente, no se ha podido reemplazar por ningún equipo, claro. que la respuesta humana todavía no ha encontrado un reemplazo en ningún análisis instrumental, que a veces lo he escuchado de colegas de alimentos, ¿no? Que quieren reemplazar el análisis sensorial con, che, pero ¿se puede medir el pH o no se puede medir la acidez o no se puede hacer materia grasa y no? Porque justamente lo interesante del análisis sensorial es eso, es que digamos, la respuesta es la respuesta humana, que es tan compleja que es muy difícil de codificar o de separar en textura, en gusto, en flavor, en aroma, en olor, en apariencia. Como que cada vez que uno investiga un aspecto es como que se va abriendo un mundo de sensaciones, diría Sandro. Claro. Eh, un mundo sí, un mundo de cosas y que además de eso, de que lo interesante es cómo nosotros lo percibimos o por qué lo percibimos así, que cómo se mezcla la cuestión afectiva con la cuestión, digamos, analítica o Sí. cómo el hecho de poder entender, para mí también es algo que descubrí por ahí más en estos últimos años, el poder entender más el porqué desde el lado del consumidor, ¿no?
de cómo es que llega a percibir, es que llega a preferir un producto sobre otro, cómo es que lo elige, qué es lo que le activa en su cerebro o lo que le genera, digamos, desde el placer, desde por qué busca determinados sabores y no otros. No sé, creo que hay un mundo enorme por investigar y que es una ciencia que necesita seguir creciendo, que no está, digamos que por ahí a comparación de otras ciencias no está tan difundida o es muy poca la gente que se dedica y que es fundamental. Claro. Sí, toca mucho, mucho que hacer. ¿Sabes que me faltó preguntarte una Soda Stereo o Enanitos Verdes? No, Soda Stereo. Sí, ¿no? No hay mucho que decir ahí. Oye, pues mira, me resta más que agradecerte tu tiempo, tu disposición, que nos hayas compartido tu vivencia sensorial, toda esta pasión que tienes por la misma ciencia y no sé, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, que muchas gracias por invitarme, que para mí es un placer poder participar, que bueno, espero que a todos los que vean este video poderles transmitir, digamos, un poco lo que significa, lo que ha significado para mí en mi carrera profesional y a nivel personal todos estos años trabajando en el ámbito sensorial y mis distintas experiencias y si puedo llegarle aunque sea a una persona más, ya para mí si puedo transmitirle, si puedo hacerle llegar, digamos, todo esto que yo siento, la verdad para mí ya sería una alegría enorme. Súper, no, pues seguramente va a haber varios que estén enganchados, como decimos aquí. Y que bueno, sí, eso que también estoy dispuesto, digamos, cualquiera, siempre abierto a nuevos desafíos, a nuevos trabajos, a contactarme con gente, a cualquiera que se interese, ¿por qué no?, armar trabajos en conjunto con distintas personas, distintos países, que se interese por esto y que, bueno, siempre abierto a cualquier posibilidad de indagar en alguna otra área nueva del análisis sensorial. Perfecto. ¿Redes sociales para que te contacten o correo? Sí, bueno, el correo es el fpino@inti.gov.ar. Me pueden encontrar también en LinkedIn como Fernando Pino, Inti, no sé cómo figurará, creo que figura así. Así es, sí sale. Si no, ahorita lo ponemos también ahí, no te preocupes. Eh, y bueno, y después lo mismo, en Facebook y en Instagram igual. Bien, Fernando bien. Pino. Yo más que nada, digamos, para lo que es sensorial, digamos, o lo que más utilizo es el LinkedIn, estoy bastante activo ahí. Y bueno, obviamente el correo del INTI, que es con el que me manejo y con el que, digamos, trabajo o hago todo lo que tenga que ver con el ámbito laboral. Perfecto, pues ahí estaremos en contacto. Una vez más, muchísimas gracias, Fernando. A ustedes, muchas gracias por vernos. Si les gustó, compartan, denle clic en me gusta y si no, no digan nada, simplemente. Y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Gracias, hasta luego.